Buen día, estimados colegas. Continuando entonces con nuestro taller de radiología intervencionista de hemodinamia. Vamos a continuar ya viendo, eh, ya habiendo visto la clase anterior, que hablábamos sobre la arteriografía cerebral, las diferentes proyecciones que se utilizan para la realización de las arteriografías cerebrales y además cuál es el rol de cada uno del personal dentro de la sala de intervencionismo. En esta oportunidad, el día de hoy vamos a hablar acerca del cateterismo cardíaco y la angioplastia coronaria. Además del rol del profesional en radioimagenología dentro de la sala de intervencionismo, dentro de la sala de hemodinamia. Primero vamos a definir qué es un cateterismo cardíaco y qué es una angioplastia coronaria. El cateterismo cardíaco es un procedimiento que consiste en pasar una sonda delgada o catéter hasta el lado derecho o izquierdo del corazón. El catéter casi siempre se introduce desde la arteria femoral, ingle o la arteria radial en el brazo. Hay abordajes que son por la femoral, hay abordajes que se hacen por la arteria radial en el brazo. Eso va a depender del criterio médico, porque es un procedimiento que lo realizan los médicos en este caso, y bueno, que va a depender también de su destreza, de su formación. Me ha tocado a mí en diversas oportunidades trabajar con médicos que hacen el abordaje algunos lo hacen por la femoral, otros lo hacen de manera rutinaria por la radial. Ok, la angioplastia coronaria, también llamada intervención coronaria percutánea, es un procedimiento que se utiliza para abrir las arterias obstruidas del corazón. La angioplastia utiliza un pequeño catéter con globo, que se llama balón, que se inserta en un vaso sanguíneo bloqueado para ayudar a ensancharlo y mejorar el flujo sanguíneo al corazón. Aquí tenemos un abordaje a través de la arteria femoral, un catéter que va por la ilíaca, sube por la aorta, desciende por el callado de la aorta hasta que, bueno, cateteriza ya sea la arteria derecha o la izquierda para poder luego planificarla con el medio de contraste y visualizar si tiene alguna patología. En la angioplastia, por estos mismos catéteres, se introduce una guía que a través de ella se va a pasar el stent, se va a colocar la lesión y se va a insuflar o se va a expandir de manera que de esta forma poder abrir el vaso que pudiera estar obstruido. Es importante que conozcamos la anatomía vascular del corazón. El corazón principalmente está formado por dos grandes arterias, o por dos arterias principales, como lo son la arteria coronaria derecha, ¿ok? La arteria coronaria derecha tiene cada ramito que sale, son ramitos marginales, ramos marginales. También tenemos la arteria coronaria izquierda, que se divide en dos arterias principales, como lo son la descendente anterior, correcto, que es una de las más grandes, y otro ramo principal que se llama circunfleja. Ok, todos los ramos que salen de la descendente anterior, vamos a buscarlo aquí, todos los ramos que salen de la descendente anterior se llaman septales. Todos los ramos que salen de la circunfleja son obtusas marginales. Muy bien. En el corazón, dependiendo la anatomía de las arterias, podemos decir si un vaso es dominante o no. En este caso, cuando la arteria derecha es la más grande, es más grande incluso que la arteria izquierda, se dice que hay una hiperdominancia derecha. Cuando es muy grande, fíjense que abarca incluso hasta el territorio de la arteria circunfleja. Cuando es igual de grande, pero sin exceder la circunfleja, se dice que es una dominancia derecha. Cuando es al contrario, cuando tenemos que el vaso izquierdo es grande, un buen calibre, es más grande fíjense que hay el calibre del vaso derecho es delgadito, mientras que el vaso izquierdo es más grueso, se dice que hay una dominancia izquierda. Y cuando ambas arterias, ambos vasos son de buen tamaño, de buen calibre, decimos que hay una codominancia, porque comparten pues. ¿Cuándo está indicado
¿Y cuáles son las indicaciones clínicas para el cateterismo cardíaco? Bueno, ubicar el estrechamiento o los bloqueos de los vasos sanguíneos mediante la angiografía, que podrían causar dolor de pecho, es decir, angina, medir los niveles de presión y oxígeno en diferentes partes del corazón para hacer una evaluación hemodinámica, verificar la función de bombeo del corazón haciendo una ventriculografía derecha o izquierda, tomar muestras de tejido del corazón, o sea, una biopsia, diagnosticar defectos cardíacos presentes desde el nacimiento, defectos congénitos, y buscar problemas en las válvulas cardíacas. Todo esto son las indicaciones por las cuales se podría hacer un cateterismo cardíaco. Fíjense ustedes en este dibujito que tenemos aquí, en esta representación gráfica, tenemos una obstrucción distal de un vaso en una área pequeña que ocasiona un área de isquemia. Al no llegarle sangre, no haber irrigación sanguínea aquí, el músculo podríamos decir que muere, pierde su movilidad porque el músculo no está recibiendo la sangre necesaria para poder funcionar. Entonces esta zona del corazón se pone rígida. Lo mismo pasa, bueno, en la misma medida en que la lesión sea de un vaso más grande, más importante, que lleve sangre a un mayor territorio, bueno, mayor será la lesión y por supuesto mayor será el riesgo de muerte por infarto en pacientes que sufren este tipo de dolores de pecho. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas del cateterismo cardíaco? Relativas porque recuerden que siempre lo que se toma en cuenta en caso de las contraindicaciones es si está en juego o no la vida del paciente. Si la vida del paciente depende del estudio, hay que buscar la manera, la forma de realizárselo. Si el paciente, por ejemplo, es alérgico al contraste, bueno, se le coloca una terapia previa con antialérgicos para que, y se utilizará un contraste no iónico, principalmente de baja osmolaridad, que además esté diluido, un porcentaje importante, y tratando de hacer la menor cantidad de proyecciones posible, de manera que de esta forma no utilicemos tantos medios de contraste. Es decir, se debe buscar las medidas paliativas para poder entonces realizar el estudio, porque de esto depende la vida del paciente. Enfermedad renal crónica, coagulopatía, fiebre, infección sistémica, arritmia sin control, hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca descompensada, alergias a medios de contraste, como lo comenté. Todas estas contraindicaciones relativas deben tener en cuenta la urgencia del procedimiento. Por ejemplo, un infarto agudo al miocardio comparado con un caso electivo. Y la gravedad del trastorno que determina la contraindicación. Es lo que acabamos de explicar. Me conseguí un videito en internet bien interesante. Y lo quise compartir con ustedes. Para que podamos visualizar más o menos en esta representación cómo es la sala de hemodinamia y en qué consiste el procedimiento. Tenemos un paciente sobre la mesa de exploración en un equipo de hemodinamia aéreo que tiene el arco en C aéreo, que tiene una serie de movimientos tal como lo estamos viendo allí. Centramos al paciente en el pecho. Tenemos el tubo de rayos X en la parte inferior, el detector en la parte superior, monitoreo de signos vitales, paral, monitores para ver en vivo las imágenes. Y bueno, una vez que está allí el médico intervencionista, el profesional de la radioimagenología, el profesional de la enfermería, el anestesiólogo, bueno, se procede a la cateterización de la arteria femoral, como se demuestra aquí por la técnica del Seldinger, que consiste en la introducción de en la colocación de un introductor, tal como lo estamos viendo allí, a través de una punción, y a través de este introductor se van a introducir los diferentes catéteres, así como estamos viendo allí, que está pasando un catéter a través de la aorta. Allí lo vemos. Ok, vamos a acercar un poco más y aquí ve cómo va progresando hasta que llega a las arterias coronarias. Una vez cateterizada la arteria coronaria, aquí, muy bien, se introduce el medio de contraste a través de este mismo catéter para poder hacer las diferentes proyecciones durante la administración del medio de contraste. Las diferentes proyecciones las vamos a visualizar
dentro de un momento cuáles son las que se utilizan para la coronaria derecha y cuáles son las que se utilizan rutinariamente para la coronaria izquierda. Supongamos que nos conseguimos con una obstrucción de una arteria. Fíjense más o menos cómo se ve la luz interior de un vaso que tiene una placa de ateromas internamente. Se le coloca un stent, que es una mallita, que es expandida a través de un balón. ¿Ok? Se retira el balón y el trabajo del stent es aperturar la luz de la arteria para que esta restituya el flujo normal de la misma. Muy bien. Ok. Vamos a colocar ahora, según esta dramatización o esta representación bien interesante de este video, colocamos otro catéter que tiene por nombre, creo que este es, vamos a ver cuál vamos a hacer aquí, para que el catéter llegue, viene en camino, aquí viene. Ok, sube, cruza, creo que es el Pictel. El Pictel es para hacer ventriculografía. Correcto. Esta punta redondeada aquí me dice que es un Pictel, se llama Pictel. Y es para hacer la ventriculografía. Llega hasta el ventrículo y una vez allí se inyecta en medio de contraste. Se recomienda que se haga siempre con un inyector de manera que el flujo y la presión sean los adecuados para que podamos visualizar esta imagen bien interesante del ventrículo. Esto nos permite a nosotros poder medir a través de un software la contractibilidad del músculo cardíaco con una técnica que se llama el cálculo de fracción de eyección, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, interesante videito, lo quise compartir con ustedes. Ok, vamos a ver ahora qué hacemos. Ok, vamos con otro catéter, va progresivamente hacia arriba a través de la ilíaca, la aorta abdominal. Muy bien. Correcto. Bien. Arterias pulmonares. Imagínense ustedes. Correcto. Se retira. Y bueno, ahí están el procedimiento. Consiste principalmente, en líneas generales, en todo esto, ¿no? Se introduce un catéter que va al corazón y allí se hacen los diferentes estudios, las diferentes evaluaciones previa inyección de medio de contraste durante la adquisición de las imágenes. La sala de hemodinamia en radiología intervencionista está conformada por un equipo multidisciplinario, como ya lo habíamos dicho, en la cual, bueno, por supuesto está el equipo, está el paciente, aquí está el anestesiólogo, el médico intervencionista, está la enfermera instrumentista, está el profesional de la radioimagenología, anestesiólogo pendiente de su máquina de anestesia. Aquí tenemos otra vista en la cual visualizamos acá al instrumentista, la enfermera circulante, el médico intervencionista. Correcto. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan? Bueno, hay unas guías que son de metal que se introducen a través de la vía femoral que llegan hasta el corazón, y a través de esa guía es por donde los catéteres pasan. O sea, precisamente se encarga la guía de guiar el catéter para que no choque contra las paredes, sobre todo en pacientes mayores que pueden tener una ateromatosis y pudiera un catéter de estos haciendo presión pudiera despegar una plaquita que pudiera ir a realizar una isquemia cerebral por ahí adelante o obstruir una arteria importante. Entonces están las guías de metal, fíjense aquí están el introductor,
Aquí tenemos otro introductor, una llavecita. Estos aparaticos son para manipular las guías en su extremo distal, para ellos poder darle torque, o sea, y también dirigir los catéteres hacia la derecha, hacia la izquierda, para poder cateterizar las diferentes arterias. Aquí tenemos el pictel, esta es la punta de los catéteres que se introducen y para qué. Y tenemos el derecho y el izquierdo, que son los que ayudan a cateterizar la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Coronaria derecha, coronaria izquierda. Tenemos el insuflector, que no es más que este dispositivo que ayuda a colocarle la presión que requiere el stent al momento de ser expandido, y la presión se mide en atmósferas que están acá. Cada stent, cada balón trae una presión específica a recibir y entonces está controlada por aquí. Por ejemplo, si un stent que mide 3 milímetros por 1.5 de diámetro o por 2 de diámetro, él te trae una leyenda que te dice, bueno, debes colocar 8 atmósferas de presión para que él llegue a expandir la medida por la cual fue fabricado, 2 milímetros. Tú colocas 8 atmósferas, llega a 2 milímetros. También tiene en la misma leyenda te dice, bueno, no te debes pasar de 16 atmósferas porque va a llegar a 2.5 o a 2.3, y si te pasas de 16 atmósferas va a haber ruptura del balón. ¿Ok? Entonces ya tú sabes que con esos rangos tú vas a jugar de acuerdo al diámetro del vaso y la expansión que le quieres dar al vaso. En este caso, que le quiere dar el médico intervencionista, que es el encargado de hacer todo este procedimiento. Aquí vemos la punción que está haciendo con la técnica de Seldinger. Una vez que sale sangre, que estoy en la vía femoral, coloco el introductor y a través del introductor se comienza a meter la guía, los catéteres y todo lo que se vaya necesitando allí. Ok, la aorta, un catéter izquierdo, cateteriza la arteria izquierda y ahí inyectas el medio de contraste. Lo mismo pasaría si fuera el derecho, se apoyaría más o menos de acá y se cateterizaría la derecha, administrando el medio de contraste y haciendo las diferentes proyecciones. Aquí es una reconstrucción tridimensional, una tomografía, para demostrar dónde está la anatomía vascular. En estos momentos les voy a explicar, les voy a demostrar cómo funciona el equipo desde el panel de control con las diferentes angulaciones que podemos hacer desde esta unidad. Esta es la mesa de exploración del equipo de radiología intervencionista. Aquí está conformada por la mesa, tenemos el arco en C, tenemos los monitores y tenemos el panel de control, así como el pedal donde damos fluoroscopia y hacemos las proyecciones. Con este panel de control nosotros podemos dar angulaciones oblicuas laterales, oblicua derecha, oblicua izquierda, y también podemos hacer tomas en cráneo caudal y encefálico, como ya se lo podemos. Esta es una angulación que el tubo está en la parte de abajo y nosotros tomamos como referencia la dirección del tubo de rayos X. En este caso, cuando nosotros inclinamos hacia adelante, el detector que está arriba, pero el tubo está abajo, decimos que esta es una angulación caudal, porque el tubo está angulado hacia los pies, aunque el detector está hacia la cabeza. Pero esta es una angulación caudal. Es una angulación cefálica.
Como se muestra acá en la explicación anterior, el tubo de rayos X está debajo de la mesa y tiene una angulación hacia la cabeza de los pies, hasta la cabeza del paciente, perdón. Por eso es que decimos que es una angulación cefálica. Hay angulaciones y proyecciones en el cateterismo cardíaco de la angioplastia que puede ser oblicua derecha con angulación caudal. Entonces sería así. ¿Correcto? Esto para hacer proyecciones laterales, sobre todo cuando estamos haciendo arteriografía cerebral, que se hacen proyecciones laterales y en algunas proyecciones en cateterismo cardíaco y angioplastia que pudieran requerir este tipo de proyección. Ok, un videito que hicimos en la unidad de hemodinamia del Centro Médico de Cagua. Está inoperativa por falta de materiales. Sin embargo, el equipo está funcional. Y bueno, como tantos años de trabajo dentro de esta unidad, se me permite ingresar y hacer mis diferentes tomas para la pedagogía que se utiliza con los alumnos, ya sea de manera presencial o online. Para continuar con la explicación anterior, bueno, también les tengo este complementario donde vamos a visualizar cómo se maneja desde el panel de control el equipo como tal en la mesa. Este es el panel de control que tenemos para realizar las diferentes proyecciones. Este control que está acá nos libera la mesa para hacer este tipo de movimientos, ya sea hacia los pies, hacia la cabeza, hacia la izquierda del paciente, hacia la derecha del paciente. Es una mesa que bascula en diferentes direcciones. Este control que está acá nos permite acercar el detector. El detector es la mesa. El detector es este que está acá, nos permite bajar el detector, acercarlo para evitar la radiación dispersa en la mayor medida de lo posible. Y entonces este que les dije anteriormente es para subir la mesa y para bajar la mesa. Este que tenemos acá es el que nos permite manipular el detector junto con el tubo de rayos X a dar las diferentes angulaciones. Muy bien, aquí pasamos acá, tenemos este control que está aquí que nos permite darle zoom a la imagen de acuerdo a la necesidad que el intervencionista necesita en ese momento. Aquí tenemos un colimador para colocar un filtro y evitar radiación dispersa, sobre todo en la parte del tórax cuando estamos haciendo intervencionismo, que la parte pulmonar llena de aire pudiera dar una dispersión de imagen. Y esta es un control que nos permite predeterminar algunas proyecciones. Tenemos PPA, lateral, y estos números nos permiten grabar secuencias de acuerdo a las angulaciones y las rutinas que algunos médicos puedan utilizar para hacer sus diferentes estudios. Este control que está aquí nos libera la mesa en este sentido. Cuando estamos haciendo marcapasos y hay que sacarle la mesa al paciente para que el doctor trabaje más cómodo, bueno, utilizamos esta herramienta. Sacamos la mesa del área y el doctor puede trabajar con mayor tranquilidad. Aquí en el piso tenemos un control que nos permite hacer fluoroscopia con este pedal y en este otro pedal grabar las secuencias. Hacer fluoroscopia y grabar las secuencias. Por supuesto que este es el modelo Innova de General Electric, pero en líneas generales todos los equipos de radiología intervencionista usan este tipo de equipos de panel de control para manejar todo lo referente a la funcionabilidad del equipo.
Ok, bueno, algo sencillito que les quise compartir, sobre todo a ustedes que están por el medio online y no podemos estar juntos dentro de la sala de hemodinamia donde podamos palpar en directo el equipo, manipularlo en sus diferentes funciones, de manera que nos vayamos familiarizando. Para los que no tienen la experiencia con, con el manejo y con el trabajo diario en el área de intervencionismo, bueno, la idea de estos talleres es acercarlo, hacerlo más cerca, más próximo, quise decir, a nuestro desempeño diario. Tal vez algunos de ustedes, los que no laboran aún en una sala de intervencionismo, bueno, les tocará en algún momento y bueno, van a tener un conocimiento previo adquirido a través de estos talleres que quieren es esto, ¿no? Además de acercarle esta herramienta a cada uno de los profesionales, bueno, eh, hacer que este mismo conocimiento nos haga crecer diariamente, de manera que todo este conocimiento nos permita brindarle un mejor resultado, mejor trabajo y una mejor atención a nuestros pacientes, que sería el fin último de todos los que nos desempeñamos en salud. Estas son las diferentes proyecciones que se pudieran usar para realizar las adquisiciones en la coronaria izquierda. Sin embargo, las adquisiciones van a variar las rutinas de adquisición van a variar de un médico a otro y van a depender de su formación, de dónde aprendió, de con qué se siente más cómodo. Al igual que, por ejemplo, en la radiología convencional, tú vas a hacer una PA de cráneo eh, o un TAU con angulación de 40 grados y eso es la angulación específica. Mientras que en cateterismo cardíaco y angioplastia no hay, aunque hay unas angulaciones sugeridas, siempre cuando te consigues allí con las diferentes variaciones de la anatomía vascular, bueno, tienes que quitarle un poquito de angulación o ponerle un poquito más de angulación. Es decir, que no es estricto, no es literal, tal cual, como se pudiera estar descrito en los libros. Sin embargo, hay unas aproximaciones. Aquí vamos a ver en este videito que me conseguí realmente por allí, que me pareció bien práctico, me salen unas imágenes interesantes, hecho en esta institución en España. Y bueno, una póstero anterior, fíjense que cómo se ve la imagen, una oblicua izquierda con craneal, oblicua izquierda con caudal o spider, esa también es conocida como spider, esa proyección. Ok, esto es para evaluar todo el oblicuo derecha con caudal, todas las arterias izquierdas. Okay, la descendente anterior, la circunfleja con sus ramos sectales y sus obtusas marginales. Ok, oblicua derecha con craneal. Esta es una proyección lateral, la reconozco donde vaya. Esta es una proyección que la mayoría de los médicos no utiliza. A pocos médicos se la ha visto, pero es bastante informativa, aporta bastante información. Craneal 40, esta es una buena proyección para la descendente anterior. PA con caudal de 40 grados, muy bien. Y también hay unas sugeridas, según este hospital en Madrid, para estudiar la coronaria derecha. Bien. Proximal medio y distal. DP o descendente posterior. Proximal medio y distal, correcto. Las proyecciones angiográficas del sistema derecho. Tenemos estas sugeridas: oblicua anterior izquierda con craneal 20-20, oblicua anterior derecha. Aquí tenemos la oblicua izquierda con craneal, oblicua derecha. Ok. Y viene la parte final en la que estaríamos terminando la realización del cateterismo diagnóstico, que es la ventriculografía. En oblicua derecha. Ok, muy bien. Aquí tenemos entonces en estas imágenes para que las puedan analizar, tomar nota. Coronariografía izquierda, proyecciones sugeridas, ¿no? Recuerden que van a variar de acuerdo a cada médico y a cada rutina que cada uno de ellos tenga, y eso va a depender de su formación, dónde estudió, quién lo enseñó,
donde se siente más cómodo. Pero estas sugeridas que están acá, primero, oblicua anterior derecha de 30 grados. O sea, es oblicua de 30 grados a la derecha. Oblicua anterior derecha de 30 grados más una angulación caudal de 30 grados. Una postero anterior con craneal de 30 grados. Una postero anterior con 20 grados de angulación caudal. Oblicua anterior izquierda de 30 grados más caudal de 25. Esa es la que se conoce como spider. Muy bien, y una lateral. Lateral izquierda, que fue la que dije que la mayoría de los médicos no utiliza, aunque aporta bastante información. Aquí tenemos oblicua anterior derecha de 30 grados. ¿Ok? Aquí vemos una imagen en diferentes ángulos de cómo se proyecta el equipo, cómo es la angulación. Y aquí vemos en la siguiente lámina cómo se visualiza. Esta es la imagen de esta proyección y esto es lo que visualizamos. Se visualiza muy bien la arteria circunfleja con su obtusa marginal y se visualiza la descendente anterior con su primera diagonal, su segunda diagonal y sus ramos septales. Okay. Tenemos oblicua anterior derecha de 30 grados con una angulación caudal de 30. Fíjense ustedes que el tubo de rayos X está en la parte de abajo. Nosotros tomamos como referencia para las diferentes angulaciones el tubo, donde está ubicado el tubo de rayos X. Entonces, el tubo está angulado apuntando hacia los pies. Fíjense, no vamos a tomar en cuenta el detector, sino el tubo. El tubo está angulado de manera caudal, correcto, porque está hacia los pies. Entonces, aquí tenemos dos ángulos de cómo se visualiza esta proyección y aquí tenemos la imagen de cómo queda esta adquisición. Acuérdense que estamos evaluando las arterias del lado izquierdo del corazón, o las ramas, o la arteria izquierda, que se divide en circunfleja, obtusas marginales de la circunfleja, descendente anterior, diagonales, esta es la primera diagonal, y sus ramos septales, que serían estos pequeñitos que están aquí. Una PA con una angulación craneal de 30. Fíjense que en este caso el tubo de rayos X está angulado hacia craneal. Entonces está en PA con una angulación craneal de 30 grados. Perfecto. Y esta es la imagen, así se visualiza. Es una proyección bien importante para visualizar la descendente anterior. ¿Okay? Fíjense cómo se visualiza aquí. Fíjense cómo se visualiza aquí. Muy bien. Tenemos una PA con caudal de 20 grados. Y así se visualiza. ¿Okay? Cuando vemos CX, circunfleja. Cuando vemos DA, descendente anterior. Esta es la primera diagonal y esta es la descendente anterior hasta aquí. Oblicua anterior izquierda de 30 grados con caudal de 25. Ok, aquí está. Oblicua anterior izquierda. Porque el rayo es oblicua posterior derecha, pero si estuviera invertido, sería oblicua anterior izquierda. Oblicua anterior izquierda de 30 grados con caudal de 25. Y esta es la imagen que tenemos. Fíjense aquí la imagen, fíjense aquí el esquema. Y por último tenemos esta lateral. Fíjense como en el video como yo puse el equipo en lateral. Fíjense cómo se coloca aquí. Y esta es la imagen que tenemos, donde se ve toda la descendente anterior con sus diferentes diagonales, sus ramos septales. Tenemos la circunfleja, una buena visión de la circunfleja con sus obtusas marginales. Es decir, que es una proyección que aporta bastante información con respecto a la estructura, al árbol anatómico vascular del corazón. Y bueno, y ahora entramos a la evaluación de la arteria coronaria derecha. Es una arteria más pequeña, es una sola arteria que se divide en su ramo distal, en su porción distal en dos ramos principales, y que, bueno, realmente con pocas proyecciones podemos tener la evaluación general completa
de esta arteria. Oblicuo anterior izquierda de 30 grados, oblicuo anterior derecha de 30 grados, póstero anterior con craneal de 30 y una lateral. Vamos a ver cuáles son, cómo se visualiza. Oblicuo anterior izquierda de 30 grados. Esta es la imagen. Se ve espectacular, completita. Oblicuo anterior derecha de 30 grados. Y aquí tenemos la imagen. Excelente. Una PA con craneal de 30. Y aquí está la imagen. Muy bien. Entonces ya vimos cuáles son las diferentes proyecciones que se utilizan. Bueno, nos faltó la lateral, disculpen. Y así se visualiza. Esta proyección me encanta, espectacular. Bueno, ya vimos todas las proyecciones que se utilizan en el cateterismo cardíaco, tanto para evaluar la coronaria izquierda como para evaluar la coronaria derecha.